lo que Dios hizo cuando Adán fue, que él le dijo: Adán, te voy a dar los 10 mandamientos. Ah, no fue Adán. Se está hablando es el arca del pacto, pero eso fue a Moshe. Esa arca la escondieron. ¿Por qué la escondieron? Porque es que como el arca, en esa arca, cuando ellos llevaban el arca adelante, digamos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo descendía ahí, era la presencia de Dios misma. Entonces siempre el que tenía el arca, tenían victoria. Ahora ya no es necesaria, pero el arca obviamente existe aún y se cree que está en Etiopía. El arca es el que tiene todo eso cosas que escribieron, todo lo tiene el arca. Posiblemente guarda muchos secretos, no lo sabemos. Pero el arca, ¿por qué el Eterno la escondió? ¿Por qué? Porque si el arca la tuviéramos en este momento, quizás no tuviera poder, porque es que el poder no lo tenía el arca, sino el Eterno cuando se manifestaba por medio del arca. ¿Qué pasa? El arca sería un instrumento de idolatría hoy en día. Que el país que la tuviera sería el país más poderoso, me imagino, en este tiempo. Es como el cuerpo de Moisés, porque cuando Lucifer viene a pelear con el arcángel Miguel por él, el Eterno esconde ese cuerpo, porque él murió, pero él lo escondió. Nadie sabe dónde está el cuerpo de Moshe. ¿Por qué? Porque si el día de hoy tuvieran ese cuerpo, en el judaísmo principalmente sería idolatría. Lo estarían idolatrando como si fuera un dios. Entonces el Eterno sabe cómo hace sus cosas y hay veces tiene que ser así. Pero estos libros, muchos de estos libros, no estoy diciendo que todos, muchos fueron encontrados en las cuevas de Qumran, que de hecho el profeta Elías estuvo ahí. Y no solamente encontraron libros bíblicos, muchos libros de otras clases. Entonces el Eterno lo que ha permitido es que estos libros salgan a la luz para que nosotros, para los que queremos estudiar, porque estos libros son irrelevantes para un cristiano y son irrelevantes para otras personas, y el diablo lo sabe, es que van a ser libros que van a ser solo para el que le gusta estudiar. Entonces nosotros ya vamos a empezar a mirar y a verificar qué cosas están escritas aquí que en la Biblia no las escribieron completas, porque allá está, es un resumen simplemente. Allá hay un resumen. Entonces vamos a comenzar. Este se llama el primer libro de Adán y Eva. Tiene varios títulos. El primer capítulo 1, también es como la Biblia, capítulo 1, con versículos y todo, habla sobre el mar de cristal. También habla de que Dios expulsa a Adán y a Eva del Edén para vivir en la cueva de los tesoros. Esa cueva de los tesoros, a mi parecer, es lo que yo entiendo. Vamos a ir desarrollando a ver si no estoy equivocado. Para mí es las cuevas de Qumran. En esa cueva pasaron muchas cosas. De hecho, el cuerpo de Adán fue sepultado allá. Muchas cosas pasaron allá. Allá nació Caín y Abel. Fue la cueva donde eso fue como la habitación que tenía Adán y Eva, pero vamos a ir desarrollándolo. Entonces, capítulo 1, entonces dice, versículo 1: en el tercer día de la creación, Dios plantó en el jardín del Edén, en la parte oriental de la tierra, en la frontera del mundo hacia el este, más allá de donde sale el sol, y donde se encuentra nada más que agua, que abarca todo el mundo y llega a las fronteras de los cielos. Más allá. Vamos a volverlo a detallar, porque no estamos hablando de un plano terrenal donde nosotros estamos, sino que es mucho más allá. Este libro tumba muchas teorías de la Tierra globo y refuerza muchas teorías de la Tierra plana. Para las personas que, como en mi caso, somos terraplanistas. El que vaya teniendo entendimiento, lo va a ir entendiendo. Entonces dice, vamos a volver a repetir el versículo 1. Dice, en el tercer día de la creación, Dios plantó en el jardín del Edén, en la parte oriental de la tierra, en la frontera del mundo, hacia el este, más allá de donde sale el sol y donde se encuentra nada más que agua, que abarca todo el mundo y llega a las fronteras de los cielos. Versículo 2.
y al norte del jardín hay un mar de agua, clara y pura para el paladar, a diferencia de cualquier otra cosa, a fin de que a través de la claridad uno pueda ver en las profundidades de la tierra. O sea que esa agua era tan cristalina que usted podía ver hasta lo más bajo de la tierra. Imaginen cómo era de pura el agua. Versículo 3. Y cuando un hombre se lava a sí mismo en ella, se convierte en limpio en su limpieza y blanco en su blancura, incluso si fuera oscuro. No solamente estamos hablando de aguas muy claras, muy cristalinas, sino que son aguas medicinales que purifican cualquier cosa. O sea, deben de ser aguas totalmente limpias. Es como cuando estuvimos en Yarumal, que tomamos agua, yo tomé una agua muy fría. Esa agua es clarita. Yo tenía hasta ese día daño de estómago y tomé de esa agua y se me quitó. Imagínense, si es una agua que es limpia, más limpia que la que tenemos acá en la ciudad. De hecho, Medellín creo que es es la principal ciudad en el mundo donde usted puede ir y tomar agua del grifo tranquilamente, porque se supone que está limpia. Pero aquí sabemos que el agua está muy tratada, pero está limpia, ¿cierto? Entonces imagínese cómo era esta agua que dice: y cuando un hombre se lava a sí mismo en ella, se convierte en limpio en su limpieza. O sea que es agua medicinal. Si usted está enfermo, y yo creo que esa agua la vamos a volver a beber, si usted está enfermo va y la toma, y automáticamente su cuerpo se va a sanar de todo lo que tenga. Versículo 4. Y Dios creó ese mar a su buen parecer, porque Él sabía lo que el hombre haría. O sea, Él ya sabía lo que el hombre iba a hacer. Y así, una vez salido del jardín, con motivo de su transgresión, los hombres deberían nacer en la tierra. Entre ellos se encontraban los justos que va a morir y cuyas almas irían a Dios y regresarán en el último día y volverán a su carne y se bañarán en las aguas de ese mar y se arrepentirán de sus pecados. Ahora, 5. Pero cuando Dios echó a Adán del jardín, Él no lo ubicó en la frontera norte del mismo, para que él y Eva no puedan acercarse al mar de agua, donde pudieran lavarse en ella y ser limpiados de sus pecados, y así borrar la transgresión que habían cometido, y luego no se acuerden de su castigo. O sea, el Eterno necesitaba que el pecado no tuviera esa continuidad eterna, porque Él sabía de que si nosotros como pecadores, en ese caso era Adán y Eva, tomaban de esa agua, iban a seguir siendo pecadores por siempre, y el Eterno no los iba a destruir por eso, porque el Eterno cumple su palabra. Él dice: si toman de esa agua, es para siempre. Pero obviamente no es bueno usted saber de que usted en su propia casa tiene un cuarto separado donde están pasando cosas malas, y usted ve cómo entran personas a ese cuarto por su propia casa y están haciendo cosas que no deben de hacer ahí, matando, descuartizando, haciendo muchas cosas malas, haciendo cosas que no se deben hacer. Usted no se va a sentir tranquilo, y usted sabe de que está en su casa y no puede decir nada, porque usted tiene que cumplir su palabra. Entonces por eso el Eterno dice: no, yo no los puedo dejar tomar de esta agua, pero los expulsa. 6. En cuanto a la parte sur del jardín, Dios no quiso que Adán viviera allí, porque cuando el viento sople desde el norte hacia el sur, Adán recibiría el grato olor de los árboles del jardín, para que cuando él sintiera ese olor, él no recordara: ay, el jardín. 7. Por lo cual Dios no puso a Adán y a Eva en el lado sur, para que no fueran capaces de oler su dulce aroma y olvidar así su transgresión, y encuentren consuelo en el aroma y no se limpien de su pecado. ¿Qué pasa? Que es importante que la limpieza del pecado no sea: no, es que yo pequé y ya, voy y me limpio y ya, como el que reza y empata. No, el Eterno quiere que nosotros pasemos esas dificultades que pasamos en la vida, para que nosotros empecemos a crear conciencia. Yo me he comportado de esta manera y me ha ido tan mal. Escasez de dinero, mis familiares
han recibido, porque si la bendición es de mí, que nace, para darla a los demás, y yo no estoy irradiando esa bendición, entonces mi familia se está viendo afectada, se va a afectar mi empleo, mis finanzas, se va a afectar todo. Bueno, 8. Una vez más, Dios, que es misericordioso y de gran lástima, y que gobierna todas las cosas de la manera que solo Él sabe, hizo que nuestro padre Adán viva en la frontera occidental del jardín, porque en ese lado de la tierra hay un territorio amplio donde podía vivir. Y Dios lo mandó a vivir allí, en una cueva dentro de una gran roca, llamada la Cueva de los Tesoros, que se encontraba por debajo del jardín. Bueno, capítulo 2. Entonces, este capítulo habla sobre Adán y Eva cuando estaban débiles por dejar el jardín. Entonces Dios envía una palabra para alentarlos. Entonces aquí podemos empezar a ver la misericordia del Eterno, como Él los castiga, les inflige el castigo, pero ahora sí Él no los abandona. Y Él les sigue dando aliento porque Él tiene un propósito. Él dice, yo mi propósito no lo quiero echar a perder. Si yo vuelvo a crear a otro hombre y a otra mujer, podría haber hecho eso. Pero Él ya sabe el corazón, porque él no quería crear máquinas. Él quería crear personas pensantes que tuvieran la capacidad de decidir si lo seguían o no. Qué triste es que yo tenga, un ejemplo, a mi esposa a mi lado, haciendo cosas que yo puedo orar por ella para que esté conmigo, o ella orar por mí. Yo no sé si ella en algún momento habrá orado por mí. Yo sí lo he hecho. Ya sabrá, ¿cierto? Usted sabe si no. Pero yo, qué triste son las personas que para tener al lado a alguien tengan que hacer brujerías o cosas mal hechas. O obligar a una persona. Uno, como obliga a una persona a estar con uno. O sea, ¿qué sentido tiene? Es mejor que esa persona esté con uno porque ella decide estar ahí. Lo mismo el Eterno hace con nosotros. Él quiere que nosotros lo busquemos a Él, pero porque nos nace a nosotros. Él nos toca. Él nos toca. Ya es decisión de nosotros si lo queremos seguir o no. Eso hizo aquí. Capítulo 2, versículo 1, y dice: y sin embargo, cuando nuestro padre Adán y Eva salieron del jardín, caminaron la tierra con sus pies, o sea, salieron caminando, sin saber que estaban caminando. Y cuando llegaron a la apertura de la puerta del jardín y vieron la amplia extensión de tierra ante ellos, cubierta con piedras grandes y pequeñas y con arena, temían y temblaban, cayendo sobre sus rostros. Por el temor que les sobrevino, quedaron como muertos, o sea, se desmayaron. Porque dice aquí que ellos caminando sin darse en cuenta. El Eterno muchas veces es capaz de usar el cuerpo de uno mismo para hacer... Es como cuando en algún momento el Eterno lo toca a uno y uno está orando. Un ejemplo, estamos todos acá orando, y cuando termina la oración usted está por abrazado con el otro hermano, y usted... A mí me ha tocado ver eso. Entonces, ¿por qué? Usted no se dio cuenta. El mismo Eterno cogió su cuerpo y lo llevó. No es que hubo una posesión, porque él no se posesiona de nada. Un ángel tampoco se puede posesionar, y un demonio tampoco fue. En ese tiempo, en el tiempo de Aníbal no existían los demonios. Entonces, como para decir que se iban a posesionar de ellos, fue el mismo Eterno. ¿Y por qué hizo eso? Porque ellos por su propia cuenta no se iban a salir. El Eterno dice, no, ellos empiezan a hacer mire que él es muy misericordioso, qué pesar. Empiezan a patalear y a decir, no, yo no quiero salir, y toca sacarlos a las malas. Y él no quería tratarlos mal. Entonces, ¿qué le hace? Él provoca de que ellos mismos salgan sin que se den cuenta. Ya cuando abren los ojos y están parados afuera, ahí viene el susto. Dice, quedaron como muertos, o sea, el temor que les sobrevino y quedaron como muertos. Ellos ya están acostumbrados a ver un jardín muy bonito, todo muy bien. Salir de allá ya no ver lo mismo. Usted salir y ver una tierra casi que desierta, o quizás con árboles, pero no con la misma belleza que se veía en el jardín, se va a sentir asustado porque ellos no conocían nada de lo externo. Versículo 3. Dado que hasta este momento habían estado en la tierra del jardín bellamente plantado, con todo tipo de árboles, ahora veían a sí mismos una tierra extraña que no conocían y nunca habían visto. ¿Sí? Lo que les estoy diciendo.
Versículo 4. Además, se encontraban en el jardín llenos de la gracia y de una brillante naturaleza, y no habían vuelto sus corazones hacia las cosas terrenales. O sea, ellos eran puros. 5. Por esto Dios tuvo piedad de ellos, y cuando los vio disminuidos ante la puerta del jardín, les envió su palabra a nuestro padre Adán y a Eva en su estado caído. Ya ellos ya estaban en un estado caído de pecado. Y el que hace, les envía la palabra, la dabar, o el consuelo, por decirlo así, que desde ahí ya estaba empezando a actuar el Mashiach. Obviamente era Yahweh, como un salvador, al enviarles la palabra para que ellos fueran salvos, pero obviamente tenían que pagar la consecuencia de su pecado. Capítulo 3. El capítulo 3 nos habla a la promesa, aquí ya es uno de los primeros, aquí podemos ya verificar sobre los 6.000 años. Dice, en cuanto a la promesa de los 5 días y medio. 5 días y medio. Entonces dice, capítulo 3, versículo 1, y dice, y Dios dijo a Adán, he ordenado sobre esta tierra 10 años, y tú y tu descendencia vivirán en pie en ella, hasta que los días y años se cumplan, cuando las palabras que te crearon y las que te hicieron salir del jardín tras tu transgresión sean pronunciadas. Ojo con esos 10 años, que acá hay un enredo. Dijo días y años. Exacto, mire que el enredo fui yo. Dije 10 años y no es así. Fui yo el que me enredé. Por eso, mire cómo de un enredo, de una mala lectura, podemos sacar una mala doctrina. O creer de que nos están metiendo mano aquí, donde quizás sí han metido mano, pero no en este versículo. Entonces ahí es un error humano, por eso hay que volver a leer y verificar. Y es bueno que los que están al lado de nosotros digan, venga, está leyendo mal. Vamos a volver a leer. Entonces dice así, versículo 1. Y Dios dijo a Adán, he ordenado sobre esta tierra días y años, y tú y tu descendencia vivirán en pie en ella, hasta que los días y años se cumplan, cuando las palabras que te crearon y las que te hicieron salir del jardín tras tu transgresión sean pronunciadas. Que ahí, a partir de ese momento comenzó el tiempo a correr. O sea que Adán no conocía lo que era la noche. El Eterno ya la había creado, pero Adán no conocía ni lo que era la noche, ni tampoco conocía lo que era un solazo como lo estamos viendo. O sea, todo estaba iluminado. Quizás el sol ya estaba y la luna ya estaban. ¿Cómo lo veía Adán? Nosotros no sabemos cómo Adán lo veía. Lo que sí estoy seguro yo es de que el día y la noche, como nosotros lo conocemos, Adán no sabía todavía qué era eso. Entonces ahí ya comienza el tiempo a correr. Ya el Eterno le está diciendo, ya ahora ya ven adelante, va a empezar a venir sol, luna, día, noche, para empezar un conteo. 2. Si cuando la palabra se guarda, cuando la palabra se guarde de nuevo, pasados los 5 días y medio, y se vean cumplidos, cuando Adán escuchó estas palabras de Dios, acá la puntuación es muy mala, porque esto es un libro muy antiguo, entonces ahí me tienen paciencia un poquito con los signos de puntuación. Cuando Adán escuchó estas palabras de Dios, y en los grandes 5 días y medio, no pudo entender el significado de ellos. O sea, no entendió, ¿cómo así? 5 días y medio, ¿qué es eso? Él no conocía lo que era un día. Y él tampoco entendía de que tampoco eran días literales. Eran días jubilares. Entonces, dice, Adán estaba pensando que solo habría 5 días y medio desde él hasta el fin del mundo. O sea que él dijo, ahora aquí ya podemos decir, no, dentro de 5 días y ya se acaba este mundo. 5. Entonces dice, y Adán gritó y oró a Dios para que se le explicara esto. Como dice, Señor, no entiendo, explícame. Para que se explicara esto. Entonces dice, 6. Entonces Dios en su misericordia para con Adán, que lo hizo a su propia imagen y semejanza, le explicó que estos 5 días y medios
son realmente 5.500 años. ¿Sí ve cómo empezamos a analizar lo que es? Lo que les habíamos dicho de que leímos Bereshit sin conocer esto. ¿Y cómo es que vendría y lo salvaría a él y a sus descendientes? Entonces está diciendo, ¿y cómo es que vendría quién? El Mesías, Mashiach. Pero no está hablando de un Mashiach. ¿Vendrá un Mashiach? Aquí está exclamando que iba a venir él mismo, porque él es Mashiach. 7. Pero antes de todo esto, Dios hizo un pacto con nuestro padre Adán, en los mismos términos, antes de que saliera del jardín, en el árbol de donde Eva tomó del fruto y se lo dio a él para que coma. 8. ¿Por qué cuando nuestro padre Adán salió del jardín, pasó por donde estaba este árbol y vio como Dios le había cambiado la apariencia, dándole otra forma, una forma arrugada? Y como Adán salió hacia donde temía, tembló, cayó, y Dios en su misericordia le levantó, y luego hizo este pacto con él. 10. Y otra vez cuando Adán fue por la puerta del jardín, pasó por el jardín, y vio al querubín con una espada de fuego parpadeante en la mano, y que el querubín crecía enfadado y lo veía mal, lo estaba mirando feo. Tanto a Adán como a Eva le tuvo mucho temor, y pensó si esto significaba la muerte. Él pensaba, esto es muerte, porque él no sabía lo que era morir. Dice, que la muerte es que este ángel me mire feo y no me deje entrar allá. Me morí. Entonces dice, así que cayeron sobre sus rostros temblando de miedo. ¿Qué es caer sobre sus rostros? Se tiran al piso y se tapan los ojos porque no podían ver al ángel. Y les dio miedo. 11. Pero en realidad el ángel tenía pena por ellos y mostrando misericordia, subió al cielo y orando al Señor le dijo. No es que orando no es como oramos nosotros, sino que él se presenta ante el Eterno como a tratar de abogar por ellos. Porque aunque él tenía una misión, ellos solamente obedecen al Eterno, los miraba feo para que no entraran, era una orden. Pero él sintió compasión. Un verdadero hijo del Eterno, o siervo del Eterno, no digamos hijo, siervo, tanto sea un ángel, digámoslo así, un querubín o lo que sea, o una persona, una de las cosas que tenemos que mostrar en nuestro carácter es eso, la compasión. Y como es de difícil para uno ser compasivo, pero este ángel sintió compasión por ellos a pesar de que pecaron. Entonces, y orando al Señor le dijo, este ángel, dijo, Señor, me enviaste a ver la puerta del jardín con una espada de fuego, pero cuando tus siervos Adán y Eva me vieron, cayeron sobre sus rostros y estuvieron muertos de miedo. Les dio miedo. Oh mi Señor, ¿qué vamos a hacer con tus siervos? Entonces Dios tuvo piedad de ellos, de Adán y Eva, y les mostró misericordia, y envió a su ángel para mantener el jardín. Y la palabra del Señor vino a Adán y Eva. Mire pues lo que les dijo. Y les dijo, Adán, te dije que al fin de los 5 días y medio iba a enviar mi palabra. Fortalece tu corazón, por tanto, y permanece en la cueva de los tesoros de la que te he hablado. Cuando Adán escuchó esta palabra de Dios, fue confortado por las palabras que Dios le había dicho. También le dijo la forma en que lo salvaría. Pero hasta el momento él dice, sentí un fresco, pero todavía no entendía lo que significaban. De pronto sí lo entendía, pero no como lo entendemos nosotros ahora, de que iba a ser, de que él iba a volver al jardín. El Eterno le dijo, usted va a volver. Prácticamente ya el Eterno ya sabía lo que iba a pasar en el futuro, pero usted sí va a volver al jardín. Cuando pasara ya en los 6.000 años, después de que pasaran los 5.500 años. Los 5 días y medio, perdón. Ahora, 4. Adán llora sobre el camino de condiciones. Entonces, aquí es cuando ya Adán y Eva entran a la cueva de los tesoros. Dice, capítulo 4, versículo 1, dice, sin embargo, Adán y Eva lloraron por haber salido del jardín, su primera casa. Y de hecho, cuando Adán miró,
que su carne fue alterada, o sea, su piel, lloraba amargamente junto con Eva por lo que había hecho. Y ellos caminaron y se dirigieron suavemente hacia abajo de la cueva, hacia abajo en la cueva de los tesoros. Y cuando la vieron, Adán gritó sobre sí mismo y dijo a Eva: mira esta cueva, parece una cárcel de castigo para nosotros en este mundo. Este más o menos en la mente se va imaginando ellos dos. 4. ¿Qué es esto en comparación con el jardín? O sea, esto no es igual al jardín de Eva. No hay aquí tanta estrechez comparándola con el espacio que tiene lo demás. Imaginen una cuevita encerradita. Y ellos allá que tenían todo. 5. ¿Qué es esta piedra por el lado de los huertos? ¿Cuál es la oscuridad de esta caverna en comparación a la luz del jardín? Le digo, vamos a vivir ahí en esa oscuridad. Yo que nunca he vivido en una cosa así. 6. ¿Qué es esta cornisa de roca que protege a la vivienda en comparación con la misericordia del Señor que nos rodeaba? O sea, ellos estaban rodeados de la gloria, de la presencia de Dios, y ahora ya lo que los cubría era una cornisa que no los dejaba ver afuera, sino solamente por la puerta de la cueva. 7. ¿Cuál es el suelo de esta cueva en comparación con el jardín del Edén? Esta tierra está llena de piedras. En cambio, en el jardín estaban plantados todo tipo de árboles frutales deliciosos. Entonces imagínese usted, pasar de pisar la gramita blandita y ellos están descalzos y vaya pisen ese piedrero. O sea, tenía que ser algo muy terrible. ¿Cuál es el suelo de esta cueva en comparación al jardín del Edén? Esta tierra está llena de piedras. En cambio, en el jardín estaban plantados todo tipo de árboles frutales y deliciosos. 8. Y dijo Adán a Eva: nuestros ojos antes miraban ángeles alabando en el cielo, y ellos también a nosotros sin cesar. Entonces imagínense cómo ellos podían ver a los ángeles alabando en el cielo. O sea, había algo que les permitía ver. Y los ángeles también los veían a ellos porque ellos también estaban alabando. 9. Pero ahora no vemos cómo lo hacíamos. Nuestros ojos se han vuelto de carne y no pueden ver como antes. O sea que nosotros tenemos una venda todos, porque aunque nosotros podemos estar en el espíritu, no nos vamos a... Tenemos que entender de que todavía tenemos esa venda de que no podemos ver lo que se ve realmente, espiritualmente. Arriba en la... Exacto. 10. Dice de nuevo Adán a Eva: ¿cuál es nuestro cuerpo el día de hoy en comparación como lo fue en los antiguos días cuando vivíamos en el jardín? ¿Cómo es? Eva, mira tu cuerpo, mira el mío, como nos vemos, mira este semblante. Y cuando estábamos allá relucíamos, resplandecíamos. Resplandecer tampoco quiere decir que brillaban como un bombillo, no. Era un semblante diferente, bonito, agradable. 11. Después de esto, Adán no quiso entrar en la cueva, o sea, se quedó afuera en la puerta. Mirando el marco de la roca, no se atrevía a cruzarlo para entrar. O sea, le dio temorcito, como cuando uno tiene ese miedo de lo oscuro, entrar. 12. Pero él, plegado a las órdenes de Dios, o sea, le tocó, se dice a sí mismo: si no entro en la cueva, seré una vez más un transgresor. Entonces ya él todo lo cedía, aunque él no quería, porque él decía: no, si yo no entro, me puede pasar algo peor, porque como ya desobedecí una vez. Qué bueno que nosotros tuviéramos ese pensamiento. Peor de eso que me está pasando, por ejemplo. Qué bonito fuera que... Mire cómo acá hay Torah. Desde aquí ya se está empezando a ver la Torah. Entonces dice: fui transgresor. No, yo no quiero desobedecer otra vez. Hombre, qué bueno que nosotros fuéramos así. Y nosotros no somos así. De decir: no, a mí ya me pasó esto malo, ya no voy a cometer el mismo error. O otro error, o decir: no, esto también está mal hecho. Quizás no sea igual al otro, pero no, vuelvo y la cometo y mira el castigo que me ha traído estar hasta aquí. Vuelvo y la cometo. No, más bien, con todo y miedo me entro mejor para la cueva. Entonces él dijo: ya no seré más una vez más un transgresor. No
no quiero volver a ser un transgresor, entonces voy a hacer caso, aunque no quiero entrar. Muchas veces hacer caso, eso es mentira cuando dicen, es que usted tiene que hacer caso con amor. Unas veces hace caso, no lo hace con amor, o porque quiera, lo hace porque le toca. Y eso también pasa con la Torá, que mucha gente dice, es que este mandamiento no me lo quiero acoplar. Voy a poner un ejemplo. Yo la tengo casada con alguien, y en mi corazón yo siento ese odio, porque tengo el derecho a sentirlo, pero es un pecado. Entonces yo digo, bueno, yo voy a cumplir Torah y no le voy a desear el mal, tampoco le voy a hacer nada a esa persona, pero independientemente de eso yo siento el rencor, porque sentir rencor y desear el mal para otros son dos, pareciera ser igual, pero no es lo mismo, porque la persona te tiene dolido. Entonces, ¿qué dice? Usted dice, yo no lo voy a tocar, Señor, pero lo hago es porque te tengo que obedecer, no porque yo no quiera. Eso se llama ser sensato y sincero, no ser un falso diciendo, no, yo no le hago nada a nadie porque mi corazón no, es mentira. O quizás sí sea verdad para algunas personas, pero otras personas, por ejemplo, en el caso de esta persona que usted ve acá, ese no es mi caso. Mi caso es, Señor, yo te voy a obedecer, aunque no quiero, pero debo obedecerte. Es como el que no quiere guardar Shabbat, que porque le da pereza. Aunque bueno, cuando una persona en realidad guarda Shabbat, se va a dar de cuenta que es un descanso. Entonces, es más sensato decir, yo no quiero guardar Shabbat porque no quiero. Hay en los mandamientos, unos mandamientos que son más fáciles para nosotros guardar, otros no es que sean difíciles, simplemente no los guardamos porque no queremos. Punto y final, por decir el dicho. Entonces, 5. Eva hace una noble emocional intersección, o sea, aquí ya tenemos la primera intersección que hace una mujer que se siente culpable de tantas cosas que ha hecho. Quizás ella al principio no se sentía tan culpable, ya cuando salen del jardín es donde ya empieza, mira lo que yo hice. Dice la palabra de Dios, porque siempre se ha predicado en el cristianismo, es que el mal entró por un hombre. Mire cómo empiezan a poner el machismo y el feminismo a darle a la mujer siempre supremacía, como si Adán fuera el culpable de lo que Eva hizo. Dice, es que la maldad entró por un hombre, sí, pero la gente no entiende que ese primer hombre fue Eva. Porque Eva es un hombre, no es que ella fuera masculina, sino porque Eva como tal, a Eva, el nombre de Eva ni siquiera fue el que le nombró Eva, fue el mismo Adán, porque Eva también era un Adán, ella también era humana. El término Adán o hombre es humano, humanidad. Entonces, ¿por quién entró? Por ella, pero Adán le siguió la corriente. Entonces, si Adán no hubiera tomado ese fruto, Adán muy fácilmente, Adán hubiera podido limpiar a Eva, quizás para el día de hoy, pues digo yo, posiblemente, o quizás él la hubiera podido salvar como su Mesías, porque él era el primer Mesías, porque fue el primer Adán. La humanidad en ese momento era Eva, él la hubiera podido salvar a través de él. O quizás ella moría y el Eterno le daba otra. O quizás hasta el sol de hoy los hombres no moriríamos y las mujeres sí. Nosotros no sabemos. ¿Te imaginas uno con la esposa ya toda ancianita? No, ya se murió mi esposa, qué pecado mi viejita. Como va mi viejita que ya está que se hasta que se muere, hasta que se va a la cama. Entonces no sabemos, o el Eterno le saca otra cosa y le saca otra mujer. Pero bueno, el Eterno sabe cómo hace sus cosas. Capítulo 5. Entonces aquí vemos cómo ella hace su intercesión. Entonces Adán y Eva entraron a la cueva y estaban recitando, rezando, orando en su propia lengua, una lengua que nosotros no conocemos. O sea, decir que en ese tiempo existía el hebreo, nosotros no podemos decir que sí o que no. Las letras sí, pero el idioma no sabemos qué idioma es. ¿Que transmitía lo mismo que transmite el hebreo y el arameo? Sí. ¿Que las letras eran las mismas? Sí. Pero no sabemos cuál era esa lengua, cómo la pronunciaban. Que para nosotros es desconocida, pero que ellos conocían bien. Y cuando oraban, Adán levantó sus ojos y vio la piedra y el techo de la cueva que les cubría, y les impedía ver al cielo, o sea, no podían ver el cielo.
y a las criaturas de Dios, o sea, no veían los animales, ni los ángeles, nada. Así que se puso a llorar, y golpeando con fuerza su pecho, o sea, así, cayó al suelo como muerto. O sea, llorando se pegó y se desmayó. Y Eva se sentó llorando a su lado. Eva se hizo al lado de su esposito, porque ella creyó que ya estaba muerto. Dijo, se me murió mi barrigoncito hermoso, se me murió. Entonces, levantándose, dirige sus manos hacia Dios y apela a Él. Ella se levanta al lado de su esposo, que están pasando un mal momento, y ella, como ella es ese soporte, esa ayuda idónea, ora por su esposo, pidiéndole. Dice, pidiéndole misericordia y piedad, diciendo, oh Yahweh, oh Dios, perdona mi pecado, el pecado que he cometido, y no te acuerdes de él, ni te pongas en mi contra. O sea, Señor, por favor, deja ese pecado atrás, perdóname. Obviamente ya no le iba a volver a cometer. 5. Porque yo he sido la causante de que tu siervo caiga en el jardín. Yo. Y que estemos condenados en esta tierra, de que hayamos pasado de la luz a esta oscuridad, y de la casa de alegría a esta prisión. Oh Dios, mira a tu siervo caído de esta manera, míralo ahí desmayado, se murió mi barrigoncito, y llévalo de vuelta a la vida, que pueda llorar y arrepentirse de su transgresión que cometió a través mío. Ella ya reconoció que ella fue la culpable de todo, pero le está pidiendo, Señor, ten misericordia, permítele que se levante y que llore como yo, que también se arrepienta como yo, o sea, que reconozca que él también cometió un error. 7. No te lleves su alma de este momento, permítele vivir y que pueda arrepentirse y hacer tu voluntad como antes de su muerte. Pero si no deseas devolverle la vida, entonces, oh Señor y Dios, lleva mi alma también y no me dejes en este calabozo, porque yo no podría estar sola sin él en este mundo. 9. ¿Por qué tú, oh Dios, lo hiciste caer en un profundo... a ver que aquí no hay puntuación, es complicado. Aquí ya es exclamando, dice, porque tú, oh Dios, lo hiciste caer en un profundo sueño, y tomaste un hueso de su costado, y restableciste la carne en el lugar de ella, por tu poder divino. Y me tomaste en su hueso, y me hiciste una mujer, o sea, me hiciste a mí una mujer, brillante como él, con el corazón, la razón y el habla y en carne, igual que a él. Y me hiciste después a la semejanza de su aspecto, por tu misericordia y tu poder. Cuando él hizo al hombre y a la mujer, los hizo por igual. No es como ahora que ya el hombre tiene la supremacía por causa del pecado, pero el hombre y la mujer fueron creados el mismo día, solo que ella es manifestada después. Y bueno, en sí, hombre y mujer es lo mismo ante los ojos de Dios. 11. Oh Señor, Él y yo somos uno, y tú, oh Dios, creador nuestro, es Él que nos ha hecho en un día. Por lo tanto, oh Dios, devuélvele la vida, para que pueda estar conmigo en esta extraña tierra, por el tiempo que vivamos en ella, como castigo a nuestra transgresión. Pero si no vas a darle vida, entonces llévame como a él, para que ambos podamos morir el mismo día. Y Eva lloró amargamente, y cayó sobre nuestro padre Adán en su gran dolor. Aquí ya vamos analizando. Entonces yo le haría una pregunta a usted y a los que nos estén viendo. Dirían, ¿pero para qué van a leer ese libro? A mí sí me importa qué fue lo que pasó con mis antepasados. Porque no solamente... Ellos dicen, son antepasados... ¿Será que yo soy antepasado de los extraterrestres? Porque yo soy
Adán y Eva son mis antepasados, suyo y de casi de todos. Entonces, ¿qué pasa? Eso por un lado. Segundo, es la primer tribulación que pasa el ser humano. Entonces eso no es como uno leer la Biblia y que no, lo sacó del jardín del Edén y demás, que ellos lloraron el mismo día y ya, ahí acabó todo. Y entonces Adán y Eva, en los años que vivieron, ¿qué? No fueron al baño, no tuvieron hijos. ¿Qué pasó? Este libro y muchos libros nos explican cosas que en la Biblia no están, porque están resumidos. Entonces, ¿usted cree que ellos, o le pregunto a la gente que nos esté viendo en diferido, creen ustedes que eso es así ya? Como pasar un versículo a otro y ya ahí acabó todo. No, esos son momentos y vivencias que pasan ellos, en los cuales pasan muchas circunstancias que nosotros en el momento no las podemos no las entendíamos hasta leer acá. Y aquí no cuenta tampoco todo de cómo lo sintieron ellos, porque eso tuvo que haber sido una tribulación muy horrible para pasar del jardín del Edén a pasar una vida. Y mire que primero, por ejemplo, yo hasta ahora que me vengo a enterar, pero mire que yo siempre pensé de que ellos, pues bueno, pecaron en el jardín del Edén y entonces ellos quedaron ahí en el jardín del Edén, ahí viviendo en el jardín del Edén a sus anchas. Y con o no, o por fuera y no pasó nada y no entonces ya vivieron felices. No, ellos pasaron una tribulación muy dura. Pues eso era lo que yo pensaba. Y ellos nos dan un claro ejemplo de cómo nosotros también pasamos ciertas tribulaciones. Y no fueron como las que les tocó a ellos, les tocó peor. Pero... Y también ahí podemos entender las consecuencias de nuestro pecado, porque nosotros cuando cometemos pecado o que vivimos al pasado tuvimos cierta forma de vivir. Ahora, por consecuencia del pecado, hemos pasado por tanta cosa, y porque, por ejemplo, mucha gente no nota que yo, por causa de mi pecado, pues quizás perdí todo el antepasado, lo perdí plata, perdí una cosa, perdí la otra. Y me tocó vivir, por ejemplo, vivir por estos barrios tan altos. Y eso nos muestra cómo no solamente ellos, sino cualquiera, usted, cuando cometemos errores, hay consecuencias. El Eterno nos ayuda, sí, pero hay consecuencias y la consecuencia hay que pagarla. Sí. Ahora, aquí ya el Eterno viene a hacer una amonestación a Adán y a Eva. Dice, capítulo 6, versículo 1, dice: y Dios los miró, pues estaban tendidos en el suelo como muertos, debido a su gran dolor, y decidió aumentarle su comodidad. O sea, están incomoditos, les voy a dar una pequeña comodidad. Por lo tanto, envió Dios su palabra, o sea, la Dabar, se manifestó, y les mandó que se pusieran de pie de inmediato. Y el Señor dijo a Adán y a Eva: ustedes han transgredido por su propia y libre voluntad, y salieron del jardín en el que yo los había colocado. O sea, a mí no me vengan aquí a chillar y a llorar con su ñeñeñe, porque eso es problema de ustedes, porque antes de que ustedes hicieran, yo les advertí. El Eterno les tuvo que haber dicho: va a pasar esto y esto. Ellos ya sabían. No es que ellos fueran ignorantes y que no. Ellos ya sabían. Lo que pasa es que uno muchas veces comete pecados, uno ya sabe la consecuencia, y es cuando ya le toca pasarla, ahí no, pero uno ya sabía. Y eso aplica para usted y para mí, para todos. Claro. 4. El Señor dijo a Adán y a Eva: ustedes han transgredido por su propia y libre voluntad y salieron del jardín en el que yo los había colocado. Por su propia y libre voluntad han transgredido a través de su deseo por la divinidad, la grandeza y un estado exaltado como el que tengo. Así que yo les privé de la tierra naturaleza brillante que entonces tenían y los hice salir del jardín a esta tierra áspera y llena de problemas. ¿Cuál era la ambición? Era una ambición. Ellos pensaban que iban a ser como el Eterno. ¿Cómo? Eso no iba a suceder. Aquí el Eterno les dijo: querían ser como yo. No, es que como yo no puede ser nadie. 6. Si tan solo, dice el Eterno, como quien dice, si ustedes no hubieran hecho esto, si tan solo no hubieran transgredido mi mandamiento y habrían guardado mi derecho
y no hubieran comido del fruto del árbol que les dije que no comieran, pues había árboles frutales en el jardín, unos mejores que otros. Pero el malvado Hasatán no mantuvo su fe y no tenía buenas intenciones hacia mí, y a pesar que yo había creado, me considero inútil. O sea, a pesar de que fui yo el que lo creé y le di forma, para él yo era un inútil. O sea, se creía mucho él, pero yo como me puedo creer mucho, yo puedo decir, yo me creo mucho porque a mí me creó el Eterno, que es el creador de mucho. Pero Hasatán, ¿qué pensó? Yo soy mucho, soy más que él. Él es un inútil. Así el Eterno mismo lo está diciendo acá. Él me tomó como un inútil, como yo hice las cosas mal. O como echándole la culpa, si yo soy diablo porque él me hizo así. No. Está como la gente que dice, no, yo soy tomatrago y mujeriego porque Dios me hizo así. Sí. Él a mí me quería así. Sí, claro. Cuando se despierte va a ver el diablo en falda. Pero el malvado Satanás no mantuvo su fe y no tenía buenas intenciones hacia mí, y a pesar que yo lo había creado me consideró inútil, y solicitó la divinidad para sí mismo. Por esto yo lo arrojé del cielo, pues ya no podía permanecer en su primera morada. Él fue el que hizo el árbol agradable a sus ojos, hasta que comieron creyendo en sus palabras. 8. Así fue transgredido mi mandamiento. Aquí está hablando de mandamiento. Torah, la palabra que tanto al cristiano le duele. Torah, mandamiento. Por lo tanto he traído a ustedes todos estos dolores, porque yo soy Dios el creador, que cuando creé a mis criaturas no tuve la intención de destruirlas. Sin embargo, después de haber despertado tanto mi enojo, los castigué con graves plagas hasta que se arrepientan. O sea, yo no tuve intención. Yo siempre quise que estuvieran ustedes bien. Porque él hizo pero a ustedes les gusta estar mal. Eternamente y para siempre, y para vivir en la santidad. 10. Pero si por el contrario siguen endureciendo su corazón en su transgresión, estarán bajo maldición para siempre. Entonces por eso es que la Torah dice, que no han podido entender, por ejemplo, Gálatas 3. La Torah es muy clara. La Torah puede ser bendición o maldición. ¿Cómo? Sí. Si usted obedece, le va bien. Y la Torah le da beneficios. Si usted desobedece, obviamente la Torah le va a traer consecuencias, le va a ir mal. Entonces usted ya es el que decide. Capítulo 7. Cuando Adán y Eva escucharon estas palabras de Dios, lloraron y se entristecieron aún más. Pero Dios trajo fortalecimiento a sus corazones. Pues ahora sentí que el Señor era para ellos como un padre y una madre, y por esta misma razón lloraron ante Él, y le pidieron misericordia. Entonces Dios tuvo piedad de ellos, y les dijo, oh Adán, he hecho mi pacto con ustedes, y no voy a cambiar. ¿De dónde sacaron el texto de que el Eterno no cambia? De que sus palabras son para siempre. Entonces aquí podemos ver que aquí ya hay un texto que ya está escrito en la Torah. Y a lo largo de muchos textos bíblicos, Él no cambia. Ni voy a dejar que vuelvan al jardín hasta, Él no está diciendo nunca volverán, está diciendo hasta que mi pacto de los grandes 5.5 días se cumpla. Mire que Él no le está diciendo ustedes nunca van a entrar. Le está diciendo Adán, sí vas a entrar, pero este no es en el tiempo, es cuando se cumpla mi palabra. Por eso es que nosotros hay veces no entendemos, y hay veces yo acepto, hay veces no entiendo cosas, y no entendemos que el tiempo del Eterno no es el mismo que nosotros. Nosotros todo lo vemos muy lejano, y quizás sí esté más cerca de lo que creamos, pero uno se desespera, y no debería de ser así. Los tiempos de dice la Reina Valera, los tiempos de Dios son perfectos y son mejores que los nuestros. 3. Entonces dijo Adán al Eterno, Señor, nos creaste y nos hiciste aptos para estar en el jardín, y antes de que transgrediéramos tu mandamiento hiciste todas las bestias que vengan a mí, para que les ponga nombre. Tu gracia fue entonces sobre mí, y nombré a cada uno de acuerdo a tu mente. O sea, Adán, acuérdense cuando yo les había dicho que Adán
Les puso el nombre, pero no fue porque nació de él, sino que el Eterno puso en su corazón qué nombre les iba a poner. Acá lo estamos confirmando. Nombré a cada uno de acuerdo a tu mente, e hiciste que todos ellos estén sujetos a mí. Pero ahora, oh Señor, Dios, que he transgredido tu mandamiento, todas las bestias se pondrán en contra mío y me van a devorar, y también a Eva tu sierva, y les cortaste la vida de la faz de la tierra. Por lo tanto, te ruego, oh Yahweh, que nos has hecho salir del jardín y nos has hecho estar en esta tierra extraña. No dejes que las bestias nos ataquen. Cuando el Señor escuchó estas palabras de Adán, sintió piedad de él. Él dijo, no, si es verdad, ya entró el pecado, lo van a atacar. Por lo que Adán dijo respecto a que a las bestias del campo lo atacarían era cierto, debido a que Dios estaba enojado por la transgresión que ellos cometieron. Entonces Dios mandó a las bestias y a las aves y a todo lo que se mueve sobre la tierra que vengan a donde Adán y se familiaricen con él, y que no tengan problemas con él y con Eva, ni con ninguno de sus hijos buenos y justos. O sea, ni que a ellos los tocaran, ni que tampoco fueran a tocar a los hijos que ellos iban a tener. Entonces todas las bestias rindieron homenaje a Adán, según el mandamiento de Dios, excepto la serpiente. Aquí ya se metió la serpiente, o el serpiente, contra el que Dios estaba enojado, y no llegó Adán con las bestias. O sea, todas las bestias vinieron, pero el serpiente no vino. No, asómase por allá. Recordemos que él era pensante, pensaba, hablaba y tenía la capacidad de tomar decisiones, era inteligente. 8. La naturaleza, aquí ya se le quita la naturaleza al hombre, la naturaleza brillante. Entonces dice el 8. Entonces Adán lloró y dijo, oh Dios, cuando vivíamos en el jardín, nuestros corazones se alegraban, porque veíamos a los ángeles cantando alabanzas en el cielo. Pero ahora no podemos ver como antes, y cuando entramos en esa cueva, toda la creación se nos fue oculta y no las podemos apreciar. Obviamente están encerraditos allá, no pueden ver para afuera, porque ellos donde dormían en el jardín veían todo. Imagínese usted, no sentir ni sueño, ni frío, ni hambre, o bueno, quizás hambre sí, pero sueño no, estar pleno, contento, no sentir nada, y usted poder ver, como es de bonito cuando uno duerme en un balcón y uno puede en una hamaca ver todo, y ya después tienes que ir a una cueva y no poder ver nada. Estaban en tinieblas ahí, ¿no? Entonces el Señor dijo a Adán, cuando estaban sometidos a mí, ustedes tenían una naturaleza brillante por dentro. Por esta razón podían ver las cosas celestiales. Pero después de su transgresión, su naturaleza brillante les fue quitada, y ya no pueden ver las cosas celestiales. Solo lo que es de la tierra, y que está al alcance de sus manos, la capacidad de la carne, que es brutal. ¿Qué le está queriendo decir a usted? Nosotros somos espíritu y somos carne, pero nosotros estamos limitados a que para nosotros ver alguna cosa espiritual, quizás en un sueño, o porque se nos manifiesta y el Eterno nos permita. Si nosotros pudiéramos ver el campo espiritual, imagínense, cuánta cosa no podríamos ver, demonios, ángeles, pero ya estamos limitados a eso. Entonces el Eterno nos puso eso a nosotros, de no poder ver sino solo lo que está materializado. Cuando Adán y Eva escucharon estas palabras del Eterno, referente a su camino, lo alabaron y adoraron con un corazón triste. O sea, estaban tristes pero lo adoraron. Y Dios se apartó de ellos, entonces ya se fue. Vamos a leer los últimos dos capítulos y ya vamos a terminar esta primera parte. Ya habla del agua del jardín de la vida. Y bueno, y aquí también habla de cuando Adán... Bueno, sigamos. 9, capítulo 9, versículo 1. Entonces Adán y Eva salieron de la cueva de los tesoros y se dirigieron cerca de la puerta del jardín, y allí se echaron a llorar, pues solo habían llegado a las afueras, mas no pudieron entrar otra vez en la puerta. Ellos trataban como mirar a ver por dónde se metían al jardín, como tratar de ser más inteligentes que Dios. Nosotros tenemos ese viciecito de que queremos ser más santos, más misericordiosos, hacernos los loquitos, como que no, yo me paso por aquí, el Eterno no me ve. Y dice, Adán y Eva fueron a la puerta sur del jardín y encontraron allí el agua que regaba el jardín desde la raíz del árbol de la vida, y que se divide allí en 4 ríos de la tierra. Se dirigieron cerca del agua, aguardando,
¿Qué está guardando? Escondidos. Y vieron que era agua que daba vida a la raíz del árbol de la vida del jardín. Y lloraba Adán amargamente. O sea, él siempre estaba en tristeza. Y golpeó su pecho otra vez, ¡pum!, del dolor, por haber sido echado del jardín, y dijo a Eva: ¿por qué has traído sobre mí, sobre ti y principalmente sobre nuestros descendientes estas plagas y castigos? Ya aquí dice, como dice el dicho, que el hombre es más, un poquito, se supone que el hombre es más pasivo y la mujer es más de estar encima. Y el hombre ya, y mire que aquí Eva en ningún momento estaba hostil con él. Antes ella siempre era con su culpa. Pero como él estaba pasando una situación tan dura, y tenía razón, era culpa de ella, aunque él tenía culpa también por dejarse llevar de ella. Pero él ya estalla y ya la coges con ella. Es decir, como Dios no me está como que parando mucha atención, prestando atención, la voy a coger con usted, que usted sí está aquí. Es que es por usted. Así. Y Eva le dijo: ¿qué es lo que has visto que te ha causado tal tristeza y te ha hecho hablarme de esta manera? Y entonces aquí ya otro problema, que la mujer no reconoce cuando tiene la culpa. Y eso se ve hasta el sol de hoy, que una mujer puede tener culpa y la mujer no quiero reconocer y no. No estoy diciendo que son todas, pero la mayoría de mujeres son así. Se les vea, se cae esto al piso. Te vi que cayó. ¿Yo? ¿Ya? Eso se va pasando. Dice, respondiéndole a Adán, le dice, o sea, Adán vuelve y le dice: ¿no ves esta agua que estuvo con nosotros en el jardín y que regaba los árboles del jardín y se divide en ramas? Y nosotros, cuando estábamos en el jardín, no nos preocupábamos por él. Pero desde que vinimos a esta tierra extraña, todo ha sido difícil y hasta lo necesitamos para nuestro cuerpo. O sea, el cuerpo ya le estaba pidiendo esa agua. 9. Pero cuando Eva escuchó estas palabras, lloró. O sea, que ella es más emocional. Y a la final el hombre es más hiriente con las palabras. Bueno, es más contundente. La mujer es más hiriente, pero el hombre es más contundente. Y ella ya llora, ya dice, no, ya lloró, y era tanto el dolor de su llanto que cayeron en el agua. Y quedándose tendidos en el agua, empezaron a ahogarse. Pero recordemos que el río ya no estaba dentro, sino que ya había salido. Pues así estaba estipulado, que la vida de los seres humanos debía terminar de alguna manera. O sea que ahí ellos tienen la primera muerte. Ellos sí se ahogaron. Pero el Eterno vuelve otra vez y los... Ahora, ya estaba el cuerpo empezando a pedirles agua, sed. Pero ya no podían tomar, obviamente, el agua, la de adentro del jardín no la podían tomar. Entonces Dios, que es clemente y misericordioso, extiende su mano en el agua, y viendo que estaban cerca de la muerte, envía a su ángel, el cual los sacó del agua y los llevó a la orilla, y estaban como muertos. Ya. Entonces el ángel subió a Dios y dijo: oh Dios, tus criaturas han dado su último respiro. Entonces aquí ya vemos que sí murieron. Entonces aquí estamos viendo resurrección. Que el primero que resucitó no fue Yeshua, fue Adán. Por eso Yeshua resucita. Porque Yeshua él es una tipificación de Adán. Y vamos a ver cómo a lo largo de este libro Adán hace muchas cosas parecidas de lo que Yeshua le tocó padecer. Y tuvo sed, como mismo Yeshua también tuvo sed. Entonces el ángel subió a Dios y dijo: oh Dios, tus criaturas han dado su último suspiro. Entonces Dios envió su palabra a Adán y a Eva y lo levantó de la muerte. Y dijo a Adán, después de haberse levantado: oh Dios, mientras nosotros estábamos en el jardín, no necesitamos del agua, pero desde que vinimos a esta tierra, no podemos vivir sin ella. Entonces dijo a Adán, o sea, el Eterno le dijo a Adán: mientras ustedes estaban en obediencia a mí y eran como un ángel brillante, o sea, ya eran como un ángel brillante, no sabían de esta agua. 6. Pero ahora que han transgredido mi mandamiento, no pueden hacer nada sin el agua, pues la necesitan para lavar su cuerpo.
y hacerlo crecer. O sea, el agua se necesita para nosotros crecer, es vital. Por ahora es igual que la de las bestias y es por falta de agua. Cuando Adán y Eva escucharon estas palabras de Dios, exclamaron con un grito amargo, y Adán suplicó a Dios que le permitiera regresar al jardín y les dé una segunda oportunidad. Insistente. Cuando aún el Eterno ya le había dicho antes, yo ya no voy a cambiar, Adán ya le dije, es después de 5 días y medio. Dios le dijo a Adán, te he hecho una promesa. O sea, ya le había prometido que era después de los 5 años y medio. 5 días y medio, 5500 años. Dice, escuchar la palabra. Entonces el 8 dice, Dios le dijo a Adán, te he hecho una promesa y te la voy a cumplir. Cuando esa promesa se haya cumplido, yo te llevaré de nuevo al jardín. Y a ti y a tus descendientes justos. Y Dios dejó de hablar con Adán. ¿Cuáles son los descendientes justos? Los que guardan los mandamientos. Usted es ese descendiente justo. ¿Qué es justicia? Ser justo no es ser perfecto, porque nosotros, mientras estemos en este cuerpo corruptible, no somos perfectos. Nos falta mucho para irnos puliendo, pero ser justo es reconocer sus errores, tratar de salir de ellos y no seguir pecando en ellos. Tratar hasta lo más posible. Entonces, aquí ya hemos visto que según estas palabras que dicen acá, yo hasta el momento no le veo nada incoherente. Yo, en lo personal, creo que son situaciones que sí le pueden pasar a una persona que está sufriendo. Y son conversaciones que sí el Eterno puede tener con una persona, porque pues ya las tuvo con Jeremías, con Elías, las tuvo con David, con Daniel, ya las tuvo con Salomón, las tuvo con muchos, con Saúl, con los profetas, con los apóstoles. Entonces sí se va alineando a la escritura, y hay cosas que aún ya están escritas en la Torá que se basan en estos primeros versículos que están acá, o que no se basan, pero por lo menos están alineados. Entonces ya aquí ya leímos los primeros 10 capítulos del libro de Adán y Eva. Ya el próximo miércoles estaremos leyendo otros 10 para ir desarrollando y ir entendiendo muchas cosas que uno le da curiosidad. Ve, y Adán y Eva, ¿qué harían durante ese tiempo? A mí sí me causa mucha curiosidad. No decir, pero qué pasa. Bueno, pecaron y ya, pero ¿qué les pasó? ¿Cuál fue las consecuencias? Aquí nos está hablando de qué consecuencias tuvieron, cómo lloraron, el Eterno cuántas veces los levantó, etcétera y etcétera. Y ahí podemos ver también las consecuencias que uno tiene, que tiene uno cuando uno se rancha, como se dice. Y la Torá, porque ellos, la Torá estaba en sus corazones, sí. era una Torá que ya está en sus corazones y ellos la transgredieron. Y aquí vamos con todas las cosas que ellos hacen. Como hay muchas cosas que no muestran, eso es Torá. Usted como, que una mentira, Torá. Que un homicidio, se suicidaron, o etcétera, Torá. Con Caín y Abel, todo es basado en la Torá. Y aquí vemos que desde el principio el Eterno ya tiene un plan mesiánico con ellos, que es de salvación. Entonces ahí es donde comienza el Mesías. No comienza a regir desde que él viene por primera vez a manifestarse. El Mesías se empieza a manifestar cuando aquí habla de que le envié mi Dabar, mi palabra. Ya ahí ya había empezado el plan mesiánico, o sea, el plan de salvación para la humanidad. Cuando Adán y Eva tocan la tierra, ahí comienza el plan de salvación. No es desde Mashiach, desde el principio. Desde la primera letra de Bereshit, y en el principio creó. Desde esa primera letra de palabra ya está el plan mesiánico, con la Aleph y la Taf. Bueno, entonces dejamos hasta aquí. Espero que hayan entendido. Que Dios los guarde, los bendiga. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom.